Que usted que tiene, que usted parece que hablarán Bartolo todo el día, che. Deje de estar fumando tanto cafucho, hombre. No, hombre, profesor, buenos días. Lo que pasa es que usted con esa materia nos va a volver loco, dice mi mamá, profesor. ¿Pero por qué, mijo? Porque usted no es partidario ni nunca ha sido estudiante de Karl Marx, de Lenin y de Anoche. Usted no sabe nada, profesor, de Fidel Castro. Usted no sabe nada de ningún Trotsky, ni Stalin, ni de la cuestión de la cultura rusa, mucho menos de la norteamericana, profesor. Usted realmente parece discípulo de Cantinflas, profesor. ¿Quién nos explica acerca de eso? Porque usted nos da un poco de fecha, pero uno mira y ve que sí son los personajes, Trujillo, Torrijos, los tratados, Carter Torrijos, Panamá, el asesinado Trujillo de República Dominicana, y uno ve, pero usted de pronto mete unas cosas y uno va a ver y las fechas son raras. Bueno, queridos estudiantes, siéntense para poder estudiar, que sí tiene razón. Uno de mis grandes personajes y maestro fue por mis pistolas, Cantinflas. Decía tantas verdades y era así. Pero ya cuando estamos aquí en la realidad, que ya hemos sabido y sufrido las cuestiones de luchas de clase, que sabemos lo que es una manifestación, sabemos lo que es pararse en una cafetería con un suéter rojo que diga New York, donde hay diferentes vertientes y corrientes de trotskistas, leninistas, maoístas en plena cafetería de la Universidad del Atlántico, y salir también a hablar y a dar un discurso. Y usted lo hacía, profesor, claro, cuando me robaba las clases en la Universidad del Atlántico. Yo entraba y encontraba a esa gente hablando y yo me paraba y hablaba y pues la época en que conocí a Cera, un muchacho que, y para esa época me interesé un poco en el socialismo científico y en la filosofía. Y así llegué hasta que llegué a decir algunas cosas en la famosa Acrópolis, donde me llevó el doctor Jaramillo, y que ahí tenían que darme un diploma de psicología práctica y filosofía, y se me negó en la última clase por no tener 60,000 o 20,000 pesos para darlo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí tiene cierto, Cantinflas fue un gran revolucionario, sus mensajes lo dicen, lo mismo el Cristo, pero Cantinflas daba risa. Cantinflas miraba estas cosas de los esqueletos y nos podían decir que fueron las elecciones de 1892 cuando Rafael Núñez ocupó de nuevo la presidencia y como presidente fue elegido Miguel Antonio Caro, y ahí proviene la cuestión, y luego la guerra civil 1895 y así todas las cosas que le dije. Pero cuando yo le dije de la fotografía, debería ser en 1891. Sí, profesor, por eso le decíamos, porque mi mamá buscó por internet, por usted sabe, fue en 1891. Y usted nos dice que en 1991, o sea, del otro día, profesor. Bueno, entonces ya aquí nos tendríamos que tratar un poco con la muerte de ciertos personajes. Y ver la cuestión de República Dominicana, en la cual nos habla Vargas Llosa en El Chivo. Hombre, profesor, esa era la cuestión, por eso, sí, que la fecha es 1891 y no puede ser 1991. Y los famosos tratados Carter, Torrijos, cuando la cuestión de Panamá, esa Panamá que era de la Gran Colombia, la Nueva Granada, de la Gran Colombia. Pero que fue también, y lo que sucede es que al poco tiempo esa que se convierte libre y eso, Panamá aparecen asesinados lo que hicieron aquellas cosas. Y entonces llega la época del tratado y Torrijos también fue asesinado. Y bueno, tantas cosas que hay detrás de estas cuestiones que no nos queda más que reírnos y poner una película de Cantinflas. Resulta que hubo un momento en que estas cosas, si no se hacen bien, mejor no hacerlas mejor. Le oyó afirmar a alguien, quien dijo, ¿sabes quién es Zacarías de la Cruz? El chofer del jefe. Vengo de hablar con él en el hospital. Marion está peor que tú, cosido de balas de la cabeza a los pies, pero vivo. Ya ves, no le salió. Está jodido. Tampoco vas a morir, vas a vivir. Y contarme todo lo que pasó. ¿Quiénes estaban contigo en la carretera?
Pedro Livio se hundía, flotaba en cualquier momento, comenzaba a vomitar. No habían dicho. Tony Hember y Antonio, que sacaría de la cruz, estaba también requete muerto. Le mentía Aves García para sonsacarle nombres. ¡Qué estúpido! Debieron asegurarse que el chofer del chivo también estaba muerto. Aquí estamos hablando de un hombre que tiene que ver con República Dominicana, un dictador militar, que es el que es diferente a Torrijos, y que este es Trujillo, y que ahí entran dos naciones de América, de Sudamérica, de aquí de Latinoamérica, Centroamérica y América, como son Panamá y son República Dominicana. Estos apenas son 3 lineecitas del libro de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Y sí, profesor, que ahora sí nos aclaró, profesor, porque estábamos locos tirándole cabeza. Si usted nos está hablando allá de la época de Rafael Núñez, de la Constitución de 1886, y de pronto sale que hay una que esa tomaron la fotografía en 1991. Es imposible decir, ahí están los misterios del tiempo de que le iba a hablar hoy. Resulta que cuando afinamos la intelectualidad, utilizamos la epistemología, y una de sus ramificaciones o de su esencia, que es la investigación, nosotros podemos aclarar la verdad de ella. Sí, hoy podemos ahondar en ese pasado de hace 2000 años, cuando aquella verdad se quedó en el Gólgota. Y por eso es que muchas corrientes religiosas tiran manotazos de ahogado, y muchos semianalfabetos y analfabetos y casi que personas hablan una cantidad de barbaridades y todo el mundo le cree. Entonces ahí vemos que la verdad se quedó en el Gólgota y la fe se fraccionó. Y por eso fraccionarse significa sacar de una unidad muchas cosas, que es lo que se conocen como sectas. Y por eso es que la cuestión toma otra vertiente, y entonces nacen los misterios del capitalismo en el misterio del tiempo y la transformación de los sistemas económicos, que van pasando de una antigüedad a pasar por esclavismo, feudalismo, esclavismo español, inicio de un capitalismo industrial, después de pasar de uno feudal y de pasar de grandes misterios como en Rusia el monje, Rasputín, los poderes que tenía para resucitar gente, como al hijo de la zarista que lo resucitó, y tantas cosas, que aguantaba 70 puñaladas por la garganta, por los ojos, por tal, y salía caminando como si nada, que lo tiraban en un río congelado y salía como si estuviera en la casa de él. Y así es la historia, y así es la literatura, y así es la filosofía. Te exige a pensar, profesor, entonces, con todo el respeto, usted es el mejor profesor de literatura, o sea, no hay ninguno más como usted, profesor. Es que soy su creador, no solamente que lo haya o no lo haya, soy su creador, su padre. Así como Sigmund Freud, el padre del psicoanalista, así como el creador y padre de la sociología, el padre del positivismo, el padre del humanismo, el padre del naturalismo, y el padre de todo lo terminamoísmo, como el istmo de Panamá, que fue robado. Y a lo poco rato que se firman las cuestiones, y al poco rato en que se independiza aquella Panamá, empiezan a aparecer muertos los tratadistas. Entonces aquí ya detrás ya hay una antigua mafia que está metida en esto, con aquellos firmantes y aquellas cosas, hasta que sacan a un hombre que le meten todo, que toda la clase de toneladas y barcos de droga llamado Noriega, y se lo llevan. Y con ese tejemaneje se mantiene la política actual, que siempre el mismo problemita, que mira que los migrantes, que mira cómo pasan de allá por el puente de Maicao, entre Colombia y Venezuela, lo mismo con las maleticas que se vienen y a los 4 días otra vez se van, y así están, y no me han mantenido durante tanto tiempo hasta que los pueblos despiertan. Ya no es la patria boba. Ya mucha gente se ha instruido, ya la gente sabe por dónde le entra el agua al coco, ya no todo mundo es idiota ni cándido, como el Cándido de Voltaire, ni tampoco, y si hay bastantes que son bufones, o sea, que le hablan al oído al rey, el bufón, el que hacía reír como Cantinflas y todas esas cuestiones, que antes eran payasos y vainas, le podían hablar al oído al rey. Y los copistas, que eran los que tenían que probar el veneno, si iban a envenenar al rey y tomárselo primero, y era un trabajo.
como usted tiene un trabajo de ir por las calles recogiendo la caca de los perritos. Sin embargo, echa a un niño o un ser humano cuando de pronto por una necesidad fisiológica se va cagando, se va miando y en un montecito está cagando y llega la policía y dice faltas a la moral, faltas y contra el pudor de estas personas que viven aquí en la comunidad. Qué vulgar, qué plebe, o sea que el tipo tenía que reventarse, pero que ya entonces le pone un comparendo. Pero al perrito no le pone porque atrás lleva a alguien que le va recogiendo eso. Entonces parece que el perrito, que es un ser vivo, un alma viviente, valiera un poquito más que el niño, que puede ser bombardeado con una bomba y descuartizado. Y no, eso está porque es que Dios lo quiso. Dios lo quiso para ir componiendo esto, para ir limpiando la humanidad, para que haya mañana más tarde un gobierno digno de un Dios como puede ser el gobierno norteamericano o el antiguo europeo colonialista, y así por el estilo. No han dejado respirar América Latina ni Sudamericana con las mismas cuestiones, y así vemos que hay muchas cosas sagradas como el agua y que determinan clases que todo el mundo no las tiene. Por ejemplo, cuando mi abuela vino de una parte a otra, ella trajo una tinaja grandota, y la tinaja era algo que está dentro de las leyendas de los antiguos indios y su significado, e incluso de los antiguos personas que dando un dialecto de habla entremezclado entre negro, indio, blanco, y nacen leyendas. Y ahí en esa tinaja se mantenía el agua heladita, el agua que usted ponía de la pluma o que la cogía en la pila, la metía en la tinaja, se volvía como si estuviera en una nevera. Y esa tinaja la tenía mi abuela, y era la única que tenía esa tinaja en el barrio, en el potrero de los de la Rosa, aquella María del Falso Testamento. Ella la tenía ahí mientras los demás cogían su agua en su vaina y se la llevaban, pero ella siempre mantenía su agua bien fría. Iban vecinos allá a pedirle agua. Regálame un vasito de agua fría, esa es la que tú tienes ahí. Era la única que tenía tinaja. Y sin embargo, la tinaja era algo que se comercializó, se comercializaba, y varias personas la tenían, pero más bien la gente de los pueblos la traían. Y así, de esa manera, Cantinflas, creo que si mandan un misil de Rusia a Estados Unidos, de Estados Unidos a Israel, o de Israel a la Franja de Gaza, Cantinflas se iría montado en él, como si fuera una bicicleta, pedaleando. ¿Y usted cómo lo haría, profesor? Yo voy como si fuera un carrito de mula, y la llevo, y voy arriba y que explote primero a mí. Ay, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen.